las últimas dos láminas que quedaban ahí de la sesión. No sé si pueden ver ahora en este momento el Sí se flyer. ve, profe. Ya. Se ve. Estaba haciendo una pregunta a uno de sus compañeros para ver si podía encontrar la anomalía en esta radiografía. Sí, o sea, lo que yo iba a responder era que se había perdido la línea media de la columna, ahí por Ya, la zona dorsolumbar. ya. Y acá había algo en la flecha. Sí, Es sospechoso, ¿cierto? Si ustedes recuerdan ahí lo que estuvieron en la columna con el Dr. Erskine. mm, Observan acá en detalle, hay como una especie de cuña, ¿ya? Entonces hay una patología que se llama hemivértebra, hay una parte que se desarrolla más que la otra, ¿ya? Y eso produce que hacia craneal el cuerpo trata de compensar y llevar nuevamente el cuerpo hacia la línea media, ¿ya? Y uno es como un arbolito, trata de compensar la anomalía. profe, ¿Sí? pero ¿eso qué es? ¿Es una especie de De enfermedad vértebra congénita? mal desarrollada, Ah, ya. ¿ya? Vamos al caso 5. Un hombre de 35 años trabaja como cargador en una feria agropecuaria desde hace 15 años. Refiere un dolor lumbar de 5 años de evolución y se observa desde hace 6 meses o sea que aumenta hace 6 meses con irradiación hacia la pierna derecha. Y el último tiempo hasta la región plantar. Es una consulta típica cuando hacen policlínico ustedes. Y realizan la siguiente resonancia magnética. El paciente se hizo una radiografía, no fue muy concluyente, hicieron una resonancia y se muestra esto. Lo deben haber visto con el doctor Erskine. ¿Qué pasará por ahí? ¿Qué sucede? El delegado, ¿qué estará pasando? ¿Por qué le duele tanto al paciente? Tiene una hernia. Una hernia. Una hernia, Una hernia hay lumbar. una protrusión del disco vertebral hacia posterior que comprime acá a la médula espinal, ¿ya? Es una hernia discal. Y se ve cómo esto protruye hacia posterior y comprime un lado más que el otro, ¿ya? Y acá está la médula sufriendo. Caso 6. Una mujer de 75 años con 5 hijos, muy enflaquecida, sufre una caída al resbalar en el baño de su casa. Persiste con dolor en la hemipelvis derecha e impotencia funcional. Impotencia funcional quiere decir que no puede mover la extremidad derecha, izquierda. Nota diferencia en longitud de las extremidades. Se realiza una radiografía en urgencia. ¿Qué encuentra? Yo veo una como Acortamiento. fractura en la cabeza de la Excelente. La fémur. pasaron por trauma con el Dr. Erskine, en radiología y anatomía de la pelvis, y algo que viene ligado a la pelvis es la articulación de cadera. Hay una fractura del cuello del fémur, ¿bien? Por eso se produce el acortamiento de la extremidad. Acá lo que está haciendo mucha fuerza son los músculos glúteos. Esto, bueno, lo van a ver en el segundo semestre en anatomía de extremidades. Los glúteos eh, van a traccionar también al fémur hacia el medio, ¿ya? Y de acuerdo a lo que recuerdan ustedes de anatomía, sobre los músculos y cómo se insertan en esta región, van a poder ver si se rotan, no se rotan, se acortan, no se acortan, y les va a decir indirectamente cuál tipo de lesión de la cadera están enfrentando, ¿ya? Eso es la primera sesión. La continuación de esta sesión tiene que ver con un tema que voy a tratar de pasar, aunque son muchas láminas, pasarlo en forma más dinámica, más rápido, y que tiene que ver con el tema que van a ver con el doctor Maturana, que es el corazón. Y el corazón se encuentra dentro de la caja torácica en una zona que se llama mediastina. Obviamente no pasa mediastina y corazón en una sola clase, pero en este nivel de medicina ya tienes que
recordar un poco más de detalle, por lo cual exponemos un poco más el tema y lo damos dos sesiones para eso. En este caso, una sesión que hace de más o menos 40 minutos. Este es el modelo educativo de la universidad, por si ustedes no lo recordaban o no lo vieron nunca. ¿Lo vieron en la reunión con la jefa de carrera o no? Fernando, Baizán, ¿lo vieron? Si no me equivoco, profe, no. No, no lo han visto con la jefa de carrera. Bueno, lo ven conmigo. Acá nosotros estamos en una sociedad del conocimiento y que genera universidades que tienen que asegurar su calidad en la docencia. Y nosotros, a nivel UTA, lo que tenemos es que ingresa un alumno con un perfil determinado, que viene dado por los conocimientos que trae la enseñanza media, más el proceso de selección universitaria, más un grupo de docentes o profesores universitarios que se valen de estrategias didácticas, en este caso las TICs, y este año muchas TICs, que son las tecnologías de la información y conocimiento, y van a valerse de acuerdo a estas estrategias didácticas de programas de las disciplinas, diferentes ramos, y la estructura de un currículum de carrera para, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa en el estudiante, y esto quizás lo van a ver en muchas partes en la carrera, acá la docencia en la UTA en general está centrada en el estudiante. Van a tomar a este alumno que tiene un perfil de ingreso, le van a enseñar de acuerdo a un modelo moderno de enseñanza-aprendizaje, y van a tener un perfil de un egresado, ¿ya? De tal forma que ustedes, más que un grupo de saberes memorísticos, van a tener que tener conocimiento de las disciplinas y además saber hacer cosas en la disciplina, ¿ya? El saber hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este ramo de anatomía y embriología? ¿Ya? En este caso, orientar mucho la anatomía hacia la clínica, pero que ustedes sepan luego hacer un examen físico con conocimiento, lograr un conocimiento profundo que se quede en el tiempo y los acompañe para los ramos más clínicos. Y también saber anatomía radiológica y saber hacer una interpretación radiológica, que es lo que uno más ocupa en la clínica, en los policlínicos, consulta privada, hospitalización, urgencia, ¿ya? Generalmente nosotros entregamos varios conceptos mediante el aula invertida. O sea, les damos una tarea, léanse tal capítulo, por eso está el programa de estudio. Y los que no alcanzan el capítulo antes de la clase, bueno, se valen de la clase para poder estudiar el tema. Y lo mínimo que tienen que ustedes ir recordando para el futuro es los contenidos que vemos en las clases, ya sea laboratorio o la parte de cátedra. En este año, bueno, todo online, pero ambos componentes son los mínimos contenidos que tienen que ustedes ir recordando clase a clase. Y sobre eso ustedes van a construir lo que estudian de los capítulos del libro. Un breve repaso, continuando con los repasos, el tórax en general. ¿Se acuerdan que estaba compuesto por las costillas, arcos costales a ambos lados, derecho e izquierdo, por anterior unidos al hueso plano, que es el esternón? Y entre esternón y costillas por anterior una serie de cartílagos costales, y en el caso de las costillas 1 y 7, unidos directamente al cartílago costal, pero después de la costilla 7 vienen las costillas falsas que se van a unir al cartílago de las 7, y luego las costillas flotantes, que son dos pares, los dos últimos pares, que van libres y no se unen de ninguna forma hacia anterior a esta articulación de los cartílagos costales con el esternón. Por posterior, las costillas unidas a los cuerpos vertebrales en sus carillas articulares, que ya se describió. El tórax abierto por arriba, que se va a comunicar con el cuello, las estructuras del cuello, los grandes vasos del cuello, sistemas digestivo y respiratorio, pasa por acá también el esófago, por posterior, más en relación con los cuerpos vertebrales, y la tráquea hacia anterior. Habíamos descrito alguna vez que la abertura superior del tórax estaba en íntima relación con los ápices pulmonares, vértices pulmonares, por lo cual una lesión muy cerca de la base del cuello podría también lesionar los pulmones. Y la abertura inferior
en el del tórax, estaba cerrada por el músculo diafragma. También habíamos definido la relación de la caja torácica con la anatomía de superficie, en que el saber encontrar algunos hitos, como por ejemplo la escotadura esternal o escotadura yugular, y luego el ángulo esternal, que es la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, podría darles, por ejemplo, una referencia sobre los espacios y articulaciones, ¿verdad? Podríamos estar diciendo, estamos ya en relación con la segunda costilla y empezar a contar espacios. Y si uno puede contar espacios, puede en el fondo tener referencias para poder después hacer la auscultación, por ejemplo, lo de los focos cardíacos. Y si uno sabe anatomía por posterior y puede palpar las vértebras, podría encontrar una que es más prominente. Si ustedes se palpan por detrás, pueden ver que hay un huesito que sobresale más, que sería en el fondo, en la base del cuello, el proceso espinoso de la vértebra 7, y hablarían ustedes de la apoxis prominente, y podrían ustedes tener relación, bueno, ahora estamos a nivel de la séptima, y más abajo ya empiezan las dorsales, y hacer luego una diferencia de qué nivel estamos estudiando. Y ustedes, sabiendo anatomía, hacen un correcto examen pulmonar, auscultando en el espacio entre las costillas superiores e inferiores, entre ambas costillas, para poder auscultar limpiamente los pulmones, y no sobre las costillas donde tendrían interferencia por los huesos. También, recordando las sesiones anteriores en el tórax, que el tórax en su abertura superior tiene relación con los grandes vasos del cuello, digamos, hablado de el paquete vascular carotídeo, donde está la carótida común, está la vena yugular interna, y hacia la primera costilla encontrar algunos surcos vasculares, surcos de la arteria y vena subclavian. En cuanto a la abertura torácica inferior, encontrar entre este reborde del cartílago costal y el esternón y su proceso sifoideo, un ángulo sifoideo, que antes tenía el nombre de un anatomista también, y en estos rebordes y el borde inferior de la última costilla, encontrar el sitio de inserción de un músculo de la respiración, que es el músculo diafragma. En cuanto a los músculos de respiración, ustedes a esta altura ya deberían haber leído en el libro de Moore las funciones y los sitios de inserción de los músculos de la respiración, músculos intrínsecos y extrínsecos. ¿Ya? Los músculos intercostales son intrínsecos de la respiración, y como los intercostales internos, los intercostales externos, y algunos músculos auxiliares de la respiración, como por ejemplo el elevador de las costillas, el pectoral, escalenos, que en caso de gran necesidad van a poder permitir elevar las primeras costillas y aumentar el diámetro craneocaudal de la caja torácica. Y en cuanto a los órganos que se encuentran en la caja torácica, si bien a lateral tenemos los pulmones, al medio se encuentra un sector o segmento que se llama mediastino, ¿ya? Que va a dividir la línea media y va a ocupar el espacio que va detrás del esternón, y va por delante de las vértebras torácicas y se extiende de las aberturas torácicas superior hasta la abertura torácica inferior. O sea, es todo lo que se encuentra entre los pulmones, por detrás del esternón y por delante de la columna dorsal. Y se le va a limitar por la abertura torácica superior y la abertura torácica inferior.
En el mediastino, entonces, vamos a encontrar diferentes órganos. Generalmente, del aparato respiratorio, vamos a tener la tráquea, del digestivo, el esófago, vamos a encontrar al corazón, los grandes vasos y algunas otras porciones glandulares. Vamos a poder limitar este mediastino con un plano horizontal que pasa a través del ángulo external y el disco intervertebral de T4 y T5, limitando a lo que sería el mediastino superior y el mediastino inferior. Y la parte inferior, que ya habíamos dividido, se va a subdividir a su vez con el pericardio, que va a encerrar al corazón. Por lo cual, de esta parte inferior que estábamos revisando, vamos a encontrar que el corazón va a constituir el mediastino medio. Y el mediastino anterior se va a encontrar entre la parte posterior del esternón y el pericardio, que es el saco que engloba el corazón, y el mediastino posterior va a ir entre el pericardio y las vértebras torácicas. Vamos a ver un dibujito al respecto. Mediastino superior, que va a pasar entonces a nivel de la articulación entre el manubrio external y el cuerpo del esternón, por delante y por detrás, por el nivel de la articulación T4, T5. Entonces, esta línea imaginaria nos va a definir el mediastino superior y el mediastino inferior, que va a estar limitado por la abertura torácica inferior, con la cúpula diafragmática, se va a dividir a su vez en un mediastino medio, que va a ser ocupado por el corazón, la raíz de grandes vasos, y limitado por el saco pericárdico, que es esta membrana serosa que envuelve el corazón. Y vamos a tener otro compartimento que es el mediastino anterior, que va a ir entre el saco pericárdico y la porción posterior del esternón, y el mediastino posterior, que va a estar detrás del corazón, detrás del saco pericárdico y antes de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Entonces acá vamos a ver el mediastino posterior, ocupado por la aorta, esófago, tráquea. El plano de 4-3-5 entonces va a ser importante, además porque nos permite contar las costillas. Vamos a encontrar la costilla 2 y va a servir como referencia. Y en este plano T4-T5 también va a ser importante porque nos da una referencia donde comienza y termina el callado de la aorta. El callado de la aorta, para quienes todavía no han revisado los textos, es esta estructura, ¿ya? En forma arqueada, ¿ya? Callado viene de lo que se conocía como un bastón que ocupaban los pastores antiguamente, si no sé qué es lo que les gusta la Navidad y ven los pastorcitos que van ahí al pueblo de Belén, van llevando unas ovejas y llevan un bastón que tiene esta forma. Por eso los anatomistas antiguamente se llamaban callado. Callado es el bastón que ocupan los pastores. Y esta parte curva se llama callado de la aorta. Y tiene relación con el plano T4 o T5. Entonces, además de este nivel T4-T5 es importante porque marca el punto donde la vena cava superior penetra en el pericardio para llegar al corazón. La vena cava superior es el gran vaso que regresa la sangre al corazón, ¿ya? A partir de la parte superior del cuerpo. Todo lo que regresa, entonces cabeza, cuello, extremidad superior, la parte superior del cuerpo, ese drenaje venoso va a llegar al corazón a través de la vena cava, y el nivel T4 T5 nos va a decir directamente dónde estamos encontrando la vena cava. Y también es un nivel donde la tráquea se bifurca en bronquio principal derecho e izquierdo y marca el límite del tronco pulmonar. Entonces nivel T4 T5,
Tenemos el nivel acá donde se bifurca la tráquea, pasa a bronquio fuente derecho e izquierdo, izquierdo, derecho. Entonces, si ustedes tuvieran que estudiar para la próxima prueba, que sería la prueba 2, tendrían que aprender que el mediastino, entonces, además de límites, tiene contenidos. ¿Qué es lo que contiene el mediastino? Tiene en el individuo más joven la glándula timo. Esta glándula involuciona con la edad. A medida que es más mayor, hay menos posibilidad de encontrar timo en el mediastino. El saco pericárdico, el corazón, la tráquea, las arterias y venas principales, ¿ya? Y el mediastino va a ser una vía de paso, como ya se los dije antes, del esófago, el conducto torácico y diversos componentes del sistema nervioso. Nuevamente, una lámina para decir qué es lo que, o la posición donde se encuentra el mediastino, ¿ya? Entre ambos pulmones, detrás del esternón, por delante de la columna. Y se extiende desde la abertura torácica superior hacia la abertura torácica inferior, limitado por el diafragma. El mediastino medio, entonces, va a contener el pericardio, el corazón, el origen de los grandes vasos, diversos nervios. Y con respecto al pericardio, esto lo van a ver cuando vean histología, es un saco fibroceroso, ¿ya? Que rodea el corazón y a la raíz de los grandes vasos. Y tienes componentes, que son el pericardio fibroso y el pericardio seroso. En cuanto al tipo de pericardio, no me voy a extender mucho, pero sí tengo que decirles que el pericardio, este saco que cubre el corazón, va a permitir que el corazón se mueva entre latido y latido. Ya el corazón no está quieto o anclado al resto de los órganos del tórax, sino que va en una bolsa, que es el pericardio, que tiene un líquido, y entre ambas hojas del pericardio, este líquido permite que se deslice el corazón entre latido y latido. Ese líquido se encuentra en una cavidad que se llama cavidad pericárdica, y este es el espacio potencial que permite el movimiento sin restricciones del corazón. Ahora, para que lo tengan en consideración hacia el futuro, ese espacio, que es bastante pequeño, cuando hay una secreción anormal de líquido pericárdico, puede aumentar su volumen, limitar la cantidad de movimiento que podría realizar el corazón entre latido y latido, y producir una compresión del corazón, ¿ya? En este caso una compresión externa. La inflamación del pericardio también van a ustedes conocerla en los libros, que se llama pericarditis, ¿ya? Nuevamente, para recordarles, mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, que son todos partes del mediastino inferior, y el mediastino superior, sobre el nivel T4-T5 o del ángulo external. Esto es para refrescar un poco el concepto de saco pericárdico, desarrollado a partir de esta membrana fibrosa serosa que es el pericardio, y que hay un espacio ahí que se llama cavidad pericárdica, que está ocupada por el líquido pericárdico, ¿ya? Nuevamente, en esta lámina del libro de Drake se puede observar que pasan grandes vasos, órganos del aparato digestivo, como el esófago, la tráquea, bronquios del aparato respiratorio, nervios, como el nervio frénico. El nervio frénico va a inervar al diafragma también, para poder en forma autónoma ir controlando la respiración, ¿ya? Los movimientos de inspiración y respiración. Sobre el pericardio no me voy a referir en extenso, porque esto lo van a ver con el doctor Maturana, pero sí contarles que existen estas reflexiones del saco pericárdico que van a formar senos, ¿ya? Senos que son en el fondo espacios, ¿ya? Sobre el corazón tampoco me voy a extender mucho, porque voy a tener una clase específica. Sí
vamos a tocar hoy porque es un órgano del mediastino medio, y un órgano que tiene una forma de pirámide, ¿ya? De base que se proyecta hacia posterior arriba y a la derecha, y de vértice que se dirige hacia abajo, a la izquierda y adelante, ¿ya? Vamos a encontrar como en una pirámide que existen caras, una cara diafragmática, que es la cara inferior y que se va a apoyar sobre el músculo diafragma, una cara anterior que es esternocostal, que se va a relacionar con la parte posterior o la cara posterior del esternón y los cartílagos costales. Una cara pulmonar, esa relación derecha que se va a relacionar con el pulmón derecho, y una cara pulmonar izquierda que se va a relacionar con el pulmón izquierdo. Visto desde atrás, la base del corazón entonces va a tener una forma de pirámide, como se lo adelantaba, con una base que está dirigida hacia posterior, y a la derecha el vértice que se dirige hacia abajo, posterior. Hacia abajo, anterior y la izquierda. ¿Ya? Abajo, anterior a la izquierda. Está constituido por una serie de cámaras, derechas e izquierdas, divididas por tabiques, que son el septum interventricular, septum interauricular cuando vean un corte por dentro, y van a estar también divididas en la septum auriculoventricular. Por la configuración externa y delante del corazón también vamos a encontrar que lo que más observamos en esta proyección es el ventrículo derecho, pero en realidad el más macizo es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Porque es el que va a manejar un sistema de altas presiones para expulsar la sangre mediante la aorta hacia la circulación sistémica, ¿ya? Acá en esta foto vemos más el ventrículo derecho, pero recuerden que el más macizo, el más masivo es el ventrículo izquierdo. Aquí, entre ambos ventrículos, derecho e izquierdo, por la configuración externa, podemos ver la arteria interventricular anterior, ¿ya? De la coronaria izquierda, una rama, también se conoce como descendente anterior. Y podemos observar entre ventrículos y aurículas el conjunto de vasos como la coronaria derecha, la coronaria izquierda a la izquierda. Tengan atención cuando vean los libros que estas estructuras se llaman apéndices auriculares, ¿ya? Apéndices auriculares. Acá en este libro le llaman aurícula, también aurícula derecha. Y los textos más modernos, las cavidades que se encuentran por sobre los ventrículos son los atrios, ¿ya? Atrios. Antiguamente se llamaba aurícula derecha, aurícula izquierda, pero en realidad en la nómina nueva se llaman atrios. Atrio derecho, atrio izquierdo, ¿ya? Si veíamos la profundidad. Y estos apéndices auriculares se llaman aurículas u orejuelas, también son llamados, ¿ya? Solo por mencionar los vasos mayores mediastinos, entre ellos vamos a encontrar el tronco pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, la aorta ascendente con su callado de la aorta. Vamos a ver la vena cava superior, que es la que recolecta la sangre de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior, la que recolecta la sangre venosa que viene retornando de la parte inferior del cuerpo. En cuanto a las venas pulmonares, o todas estas estructuras van a estar en íntima relación con el saco pericárdico, ¿ya? En la próxima clase van a observar los senos o recesos que conforma el saco pericárdico.
El mediastino superior se va a encontrar posterior al manubrio external y anterior a los cuerpos de las primeras vértebras torácicas, las primeras 4, y va a estar limitado por un plano superior oblicuo que pasa de la escotadura yugular y el borde superior de la vértebra T1, y por abajo por un plano transversal que va a ser correspondiente con el nivel T4, T5. Lateralmente va a estar limitado por la porción de la pleura parietal en el mediastino, y el mediastino superior se va a continuar con el cuello por arriba y con el mediastino inferior por abajo. Esto es lo que siempre vamos a tener que recordar sobre estructuras que se encuentran en el mediastino superior. El timo, que es esta glándula que el individuo joven sirve para que se especialicen los linfocitos T, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, las venas intercostal superior e izquierda, la vena cava superior, muy importante, el callado de la aorta y la tráquea. También va a pasar por ahí el esófago, los nervios frénicos, los nervios vagos, la rama laringea recurrente izquierda del nervio vago izquierdo, el conducto torácico, que es el que va a recolectar la linfa, y otros pequeños vasos. Entonces, para que tenga relación, ¿dónde nos estamos orientando con respecto al mediastino superior? Si esto lo viéramos ahora desde un esquema hacia una imagen de escáner, podríamos ver contenidos del mediastino superior. Con relación a las vértebras torácicas, vamos a encontrar el esófago, que en forma natural va a estar bastante colapsado, se ve muy poco. Por detrás del esófago, el conducto torácico, y si ven acá, lo que ustedes pensarían que el conducto torácico no es el conducto torácico, es el esófago, que está, es un órgano músculo membranoso, de músculo liso, que va a estar prácticamente colapsado, y esto solamente se abre cuando pasa el bolo alimenticio. Por delante del esófago van a encontrar a la tráquea, con una serie de anillos que tienen una forma de C, unidos por la membrana en la porción posterior, y van a encontrar diferentes vasos sanguíneos. Acá estamos viendo una fase venosa del escáner, y van a ver las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Uno siempre ve el escáner como mirando los pies del paciente, mirándolo desde los pies hacia la cabeza. Entonces acá, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, porque estamos viendo al paciente desde abajo hacia arriba. El timo este órgano que se encuentra en forma prácticamente bilobulada. ¿Ya? Recuerden entonces que el timo es una glándula que va a estar más fácilmente identificable en la persona joven, y en los adultos ya esto comienza a involucionar y se ocupa más bien por grasa. La tráquea y el esófago, vamos a hablar que la tráquea es una estructura de la línea media que se puede palpar en la escotadura yugular cuando entra en el mediastino superior, y posterior a esta se encuentra el esófago, tal como lo vimos en el escáner previamente, y va a ir por delante de la columna vertebral. La tráquea se va a dividir en los bronquios principales derecho e izquierdo en el plano transversal a nivel T4, T5, y va a ir en posición inferior al plano. Nati Hidalgo pregunta de qué sirve el timo. Lo habíamos dicho y lo vamos a dejar por escrito: especialización de los linfocitos T. Eso lo van a ver más en profundidad cuando vean fisiología o medicina interna, cuando se especializan las células de la inmunidad, pasan por el timo para adquirir cierta competencia, ¿ya? Para atacar ellos como células especialistas ciertos tipos de agentes nocivos, ¿ya? Ahora no vamos a hablar de eso porque sería meterles mucha materia en la cabeza, pero sí tienen que recordar que es un órgano donde se especializan los linfocitos para lograr la competencia inmunológica, ¿ya?
como los niños están aprendiendo a defenderse de los agentes patógenos, los microorganismos, el timo todavía está presente y bastante grande, ya está aprendiendo. Pero luego, cuando ya se logra la competencia, esto empieza a involucionar. Acá no se observa claramente el timo, sí, pero sí se observa densidad grasa, ¿ya? Y este corte está justo pasando por el arco órtico callado de la aorta. ¿Ven? Si ustedes cortaran esta parte superior del bastón que ocupa ese pastor, verían algo elongado. Esto es típico del callado de aorta. Conteniendo aire, la tráquea. La vena cava superior. Nuevamente. El nivel T4 T5, más o menos por donde pasa este corte. Nivel T4 T5, entonces nos da varias referencias. Grandes vasos, el callado de la aorta en su inicio y fin, división de la tráquea en los bronquios fuentes o primarios derecho e izquierdo. Esta zona se llama carina. Es el punto por donde uno puede definir que se han dividido la tráquea en bronquio fuente derecho o principal derecho e izquierdo. ¿Ya? Esto no siempre lo preguntan las pruebas, así que recuérdenlo. Se llama carina con C. En el mismo nivel entonces vamos a encontrar los grandes vasos, el tronco de la arteria pulmonar. En el intestino posterior se encuentra posterior al saco pericárdico y va anterior a los cuerpos de las vértebras torácicas, medias inferiores. El límite entonces va a ser por arriba un plano que pasa a nivel T4 T5 y el inferior va a ser el diafragma. Entonces el intestino posterior va a estar por detrás del corazón y va a estar limitada por las pleuras también. ¿Cuál es el contenido? Esto es lo que siempre se pregunta. El mediastino posterior, o son órganos del mediastino posterior, el esófago, su plexo nervioso, la aorta torácica con sus ramas, el sistema de vena ácido, esto sí lo tienen que repasar ahora cuando vean el estudio dirigido hacia la clase que les va a hacer el doctor Maturana, el conducto torácico y los linfonodos asociados, los troncos simpáticos y los nervios esplánicos torácicos. Con respecto al esófago, es un tubo muscular que va a ir entre la faringe, en el cuello, y el estómago, en el abdomen. Y comienza a nivel del borde inferior del cartílago cricoide. El cartílago cricoide es el que ustedes pueden palpar más superficialmente en la laringe, ¿ya? Cuando se palpa en el cuello, lo que llaman coloquialmente las abuelitas de las manzanas de Adán, esa parte más prominente de la laringe es el cartílago cricoide. Y eso está a nivel más o menos de la vértebra C6. Y entonces desde ese nivel, más o menos C6 hasta la vértebra T11, vamos a encontrar el esófago. A ese nivel vamos a encontrar que el esófago se une al estómago, en el esfínter o en la zona del cardias más. Entonces, podemos ver que el esófago va por detrás de la tráquea. Entonces iría desde el nivel descrito anteriormente hasta el estómago. En cuanto a la circulación arterial y venosa, el detalle lo van a ver con el doctor Maturana. Para no extenderme más, mi idea es mostrarle un poco más, un barniz de lo que van a ver en la clase siguiente. Existen puntos de estrechamiento del esófago que son normales, ¿ya? Que son en la unión de la faringe con el esófago. Recuerden que por acá arriba está la boca, la partición posterior de la boca va a dar origen a la faringe y luego de la faringe viene el esófago. Y el esófago, este tubo colapsado que veíamos en las imágenes anteriormente, en escáner o en las láminas, y cuando pasa el bolo alimenticio solamente en ese momento se dilata, ¿ya? En el resto del tiempo está colapsado. Y otro punto de estrechamiento es el cruce del esófago con el callado de la aorta.
y otro en el hiato esofágico. El hiato es esta zona, este agujero del músculo diafragma por donde va a pasar el esófago. Tiene un hiato esofágico y un hiato aórtico, arteria aórtica. Esto es tórax y esto es abdomen. Entonces, los hiatos van a dar paso a contenido de la caja torácica hacia la cavidad abdominal. El mediastino posterior, entonces, si alguien les pregunta en una prueba, va a estar conteniendo también a la aorta torácica, al sistema de venas básicos, al conducto torácico y tronco simpático. Sistema venoso básico. En este momento ustedes tienen que saber que existe, pero ya para las próximas sesiones ir estudiándolo para saber qué es lo que drena el sistema venoso básico. Y estos son nervios esplácnicos y ganglios, ¿ya? Ganglios simpáticos, sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan de la época de colegio? Sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, este es el que da, en el fondo, activa, es la parte más activa del sistema nervioso autónomo. El mediastino anterior va a estar posterior al esternón y anterior al saco pericárdico, y el límite superior va a ser entonces el plano T4, T5, y por abajo se va a limitar con el diafragma. Y lateralmente por parte mediastínica de la pleura parietal. La pleura parietal es la que envuelve a los pulmones. La principal estructura del mediastino anterior es una parte del timo, y existe grasa, tejido conectivo, linfonodos y ramas mediastínicas de los vasos torácicos internos, además de los ligamentos externos pericárdicos. Entonces, nuevamente, para recordar, mediastino superior, mediastino inferior, y dentro del mediastino inferior, mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Las cavidades pleurales van a estar a cada lado del mediastino y van a ir rodeando los pulmones. Son espacios virtuales, quiere decir que no están demostrados en forma normal, ¿ya? Son espacios virtuales. Y se van a extender desde un nivel que va por encima de la costilla 1 hasta la raíz del cuello. ¿Se acuerdan que los pulmones llegan hasta la raíz del cuello? Y por abajo van a extenderse desde encima del reborde costal a medial del mediastino. La pleura tiene dos componentes, una pleura parietal. Estos son como unos sacos, unas hojas que van a cubrir en el fondo. Por una parte, la pleura parietal va a revestir la pared torácica o la jaula torácica, y la visceral es la que se va a adherir y cubrir al pulmón. Entonces, si ustedes vieran amplificado un corte, en este caso coronal, del tórax, podría observar una pleura parietal, esta azulita, que va en relación con la jaula torácica, una pleura visceral que va en relación con el parénquima o tejido pulmonar, y un espacio virtual que es la cavidad pleural. Y este espacio virtual está completado por una cantidad de líquido que se llama líquido pleural. Y este líquido va a permitir que los pulmones, por un mecanismo de tensión superficial y de diferencia de presiones, se mantenga unido a la jaula torácica y permita su expansión cuando los diámetros de la caja torácica aumentan. El diámetro caudal, el anteroposterior, se eleven las costillas en un mecanismo de asa de balde, y ahí el pulmón se expande, ¿ya? Y va a estar expandiéndose gracias a esta unión con la pleura. Lo vamos a pasar, ya demasiado
detalle para esta clase, pero sí lo van a recordar en la clase con el doctor Maturana. Un concepto importante es el de pedículo pulmonar, ¿ya? Esto quizás debería estar en negrita, mejor para la próxima versión. El pedículo pulmonar se va a unir a la superficie medial del pulmón en una zona denominada iliopulmonar. Y en esta zona la pleura mediastínica se va a continuar con la pleura visceral, ¿ya? Estas son las formas en que se reviste las membranas pleurales, por una parte con relación a la caja torácica y por otra parte con relación a los pulmones. El pedículo pulmonar, para completar la definición, son todos los órganos o contenidos que van a ingresar hacia el pulmón. En este caso, van a contener arterias, venas y bronquios. Y van a ingresar por esta zona que es el hilio pulmonar, en este caso del pulmón derecho y el otro el pulmón izquierdo. Vamos a hablar de los pulmones. Los pulmones son estos órganos que nos permiten la ventilación. Están compuestos de un parénquima pulmonar, que es una membrana simple donde se realiza un intercambio gaseoso de forma microscópica. Y desde el punto de vista de su arquitectura, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, a diferencia del pulmón izquierdo, que tiene solamente 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Tienen ambos la forma de una pirámide, cono, en forma de cono. La base del pulmón va a estar en relación con el diafragma, el músculo diafragma, y el vértice pulmonar, que es esta parte más aguda, va a estar en relación con la base del cuello. Pues repito nuevamente, la región de los hilios pulmonares, por donde ingresan los grandes vasos, los bronquios, y en su conjunto estos vasos arteriales, venosos, bronquios, son lo que se llama pedículo pulmonar. También hay linfonodos, ¿ya? Y nervios. En el interior del pedículo y el hilio se encuentran entonces, pues siempre se pregunta, una arteria pulmonar, 2 venas pulmonares, un bronquio principal, los vasos bronquiales, nervios, linfáticos. Nuevamente, ¿qué ingresa al pulmón? Las arterias pulmonares. ¿Qué sale del pulmón? Las venas pulmonares. Ingresan a ambos pulmones, cada uno con su bronquio fuente, ¿ya? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 fisuras. La fisura oblicua va a separar el lóbulo inferior del superior y el lóbulo medio del pulmón derecho. Y la fisura horizontal va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio. Entonces, fisura horizontal. Y esta es la fisura oblicua, pulmón derecho. Nuevamente, pulmón derecho. Podemos ver las relaciones del pulmón derecho con la vena cava superior, la vena cava inferior, la entrada de los componentes del pedículo hacia el hilio del pulmón, su relación con el esófago y el sistema venoso ácido. La superficie, entonces, medial del pulmón derecho va a ser adyacente a el corazón, la vena cava inferior, la vena cava superior, la vena ácidos y el esófago. Y hacia el sector de la cúpula del pulmón vamos a encontrar arteria y vena subclavia. El pulmón izquierdo es más pequeño. ¿Por qué? Porque el espacio que correspondería al lóbulo
medio es ocupado por el corazón. Ahí está el corazón. Es más pequeño y tiene dos lóbulos separados por una fisura oblicua. Y esto es importante, la superficie medial del pulmón izquierdo va a estar adyacente al corazón, el callado aórtico, la aorta torácica y el esófago. Callado aórtico, aorta torácica, esófago, en relación con el pulmón izquierdo. Y hay una sola fisura, ya que es oblicua. Esta parte más prominente del pulmón izquierdo se llama língula. En algunos textos lo pueden encontrar como lóbulo lingular, ¿ya? Sobre la carina ya hablamos. Y algo importante es que una vez que el bronquio principal se divide en el interior del pulmón, se conforman los bronquios lobares o bronquios secundarios, los que van a llevar el aire hacia un lóbulo. En el lado derecho, entonces, el bronquio lobar para el lado superior, el lóbulo superior, perdón, se origina en el propio pedículo pulmonar, ¿ya? La división ocurre acá en el pedículo. Al lado derecho ocurre la división en el pedículo pulmonar. Bronquio superior, medio, inferior o secundario. Los bronquios lobares, a su vez, se van a dividir en bronquios segmentarios, que serían los terciarios, que van a llevar el aire a cada segmento broncopulmonar. Y en cada segmento, el bronquio segmentario va a dar origen a varias generaciones de divisiones. Y finalmente a los bronquiolos, que se dividen a su vez y llevan el aire a la superficie respiratoria. ¿Ya? Esto no es necesario que se lo sepan ahora. Lo más probable es que se lo vayan a preguntar en cuarto año cuando pasen por radiología, ¿ya? Pero sí tener el concepto que existe la tráquea, los bronquios principales, derecho e izquierdo, los bronquios primarios, los bronquios lobulares, los bronquios segmentarios, ¿ya? Si ustedes vieran el territorio por el cual existe intercambio aéreo y de sangre venosa, arterial, podrían dividir los pulmones en diferentes segmentos, ¿ya? En este momento no es el objetivo preguntarle específicamente el segmento, quizás para el laboratorio, pero para la clase no, es que tengan la idea de que existen divisiones de lóbulos y estos lóbulos se dividen en segmentos. Muchas veces cuando vean patología radiológica en cuarto año, los segmentos van a ser identificables y incluso descritos por el radiólogo cuando, por ejemplo, digan se encuentra una neumonía del segmento apical izquierdo o del segmento medial, lóbulo medio derecho, ¿ya? Sobre las arterias pulmonares no me voy a extender y las venas pulmonares tampoco, porque eso ya va a tener relación más con la clase del doctor Maturana. Lo que sí, que existe inervación del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que va a producir constricción de los bronquiolos cuando actúa el parasimpático y dilatación de los bronquiolos cuando actúa el sistema nervioso simpático. Recuerden, ambas divisiones del sistema nervioso autónomo. Aunque no es el objetivo que se sepan de memoria esta lámina, sí tener conciencia de que existe una rica inervación del sistema nervioso autónomo que va con relación con la vía aérea inferior y la vía digestiva superior. En cuanto a los linfáticos, al drenaje linfático, sí tienen que tener conciencia de que existen linfonodos traqueobronquiales,
sobre todo eso lo van a revisar cuando pasen por cirugía de tórax, y que van a ambos lados de la tráquea, ¿ya? Las cadenas del linfonodo broncomegastínico, ¿ya? Braquiales, traqueobronquiales. Estos linfonodos son explorados en algunos tipos de exámenes, y así tienen que recordar que existen, sobre todo para descartar patología neoplásica, cáncer, ¿ya? Se estudian estos linfonodos. El diafragma, no me voy a referir tanto al diafragma, sí es un músculo en forma de trébol, que tiene hojas, un foliolo derecho, un foliolo izquierdo y un foliolo medio, ¿ya? Como un trébol lo describían antes. Y que va a estar atravesado por hilio. Va a estar atravesado, perdón, por hiatos, hiato esofágico, perdón, y el hiato aórtico. Hiato esofágico, hiato aórtico y el orificio de la vena cava. Ya está visto por abajo. En esta presentación era muy larga, no tenía casos clínicos, yo creo que nos extendimos bastante, pero la idea era darles un barniz de lo que van a observar con el doctor Maturana, cirujano, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Están como muy silenciosos. Profe, esto Sí. sería para la segunda prueba, ¿no? Esto es para la segunda prueba ya. Ya. Así que Y para la tranquilidad. primera, tenemos que estudiarnos los nervios que inervan, o sea, los que pasan por la columna y qué sector inervan. Cuando les hago preguntas yo generalmente no les pregunto inervación, sí función ya de los músculos. Ahora, de acuerdo a la profundidad que hayan pasado con el doctor Erskine en la parte de músculo esquelético, si les mencionó nervios, tómenlos en consideración, ¿ya? Ya, Si ya, lo profe. mencionó en la cátedra, lo mencionó en el laboratorio, esos tómenlo en consideración. Ya, profe. Sucede que el ramo está dividido para dar la mayor parte del contenido macroscópico de todos los sistemas menos lo nervioso, porque lo nervioso lo ven fundamentalmente en neuroanatomía, ¿ya? Que está en el segundo año.